Hoy entramos en el segundo tema del curso, la revuelta de los irmandiños en su contexto histórico. Este segundo tema trata de la crisis del feudalismo, conflictos sociales y Estado. Vamos a hablar, por lo tanto, del contexto económico, sociopolítico de la revuelta irmandiña en el occidente medieval. Cuando lleva, según dijimos en la lección anterior sobre metodología para una historia medieval, a buscar un enfoque global que haga converger especialidades distintas. En esta lección va a ser la historia económica y ecológica, hablar de la crisis económica, la historia social, hablar de los conflictos sociales. Por lo tanto, en este caso, vamos a, a aprovechar una de las dos líneas en las que se dividió la historia social como especialidad historiográfica del siglo XX. Una línea fue la línea estructuralista y otra la línea más en consonancia con el materialismo histórico derivado del manifiesto de 1848, que concentra sus estudios en conflictos, revueltas y revoluciones, y la historia social como una historia social de los conflictos, las revueltas y las revoluciones, en las que fueron maestros los colegas de la revista Past and Present, es decir, la historiografía marxista inglesa. La revista fue creada en 1952. Por lo tanto, decíamos historia económica y algo de historia ecológica para la crisis económica, historia social a la inglesa, digamos, para el tema de los conflictos sociales, y a la hora de analizar en relación con lo anterior el Estado, pues naturalmente historia política, pero no historia política tradicional, que está centrada en las grandes figuras, en la historia institucional, en las grandes batallas, en las instituciones, etcétera, sino en la historia política más reciente, en lo que se llama la nueva historia política, que está concentrada en el estudio del poder, en la historia del poder. Estos tres niveles de estudio los vamos naturalmente a estudiar de manera interconectada, interrelacionada, ¿no? Historia económica, historia social, historia política. También podemos, a la hora de estudiar la crisis del feudalismo, dividirlo siempre y cuando interconectemos cada una de sus partes a la hora del análisis en una crisis económica de grandes dimensiones, una crisis social de grandes dimensiones y una crisis política que afecta a toda la superestructura política y que da origen al Estado moderno, a su vez también de grandes dimensiones. Todos, claro, naturalmente condicionándose entre sí, aunque siguiendo lo que la historiografía y las ciencias sociales contemporáneas aprendieron del marxismo, vamos a iniciar nuestro análisis en la estructura material de la sociedad, en este caso de la sociedad feudal. Es decir, vamos a hablar sobre todo de la crisis económica que abarca el siglo XIV y el siglo XV. Tiene lugar hacia mediados del siglo XIV, tiene lugar el fin de la expansión económica que supuso la formación del sistema feudal hacia el año 1000. Durante los siglos XI y XIII pues hay más producción agrícola fundamentalmente, más generación de excedente, se forman
las ciudades, se activa el comercio, la industria artesanal adquiere dimensiones en el mundo urbano más importantes, en fin. A veces la división convencional de la historia pues puede ser tener su parte anecdótica, decir que tal edad empieza en tal fecha, pero en general suele coincidir con cambios de fondo importantes, estoy diciendo eso. Por ejemplo, cuando se habla de alta, de plena y de baja edad media, en realidad no podía ser de otra manera, como se dice tanto, ¿no? Refleja cambios de fondo. Por ejemplo, la alta edad media del siglo V al siglo X, incluidos ambos, pues es todo un largo periodo de transición, algunos le llaman la edad oscura, entre el sistema económico-social de la antigüedad y lo que podemos ya calificar como edad media plena que coincide con los inicios del feudalismo como sistema socioeconómico, lo que se ha llamado también la Revolución del año 1000. Después del año 1000, digamos, al año 1300, si queréis que redondeemos las cifras, aunque en realidad la crisis comienza en 1348, tiene su pico en 1348, como luego hablaremos. Pero vamos, ahí se dan 2 siglos aproximadamente de auge en un sistema socioeconómico que también es un periodo de auge cultural. Por eso un medievalista profesional se reacciona contra esa idea de que la época medieval fue una época de barbarie, de oscurantismo, de brutalidad, de retroceso cultural, y que hasta el Renacimiento, en la segunda mitad del siglo XV, focalizado en el norte de Italia, pues no se vuelve a una civilización humana floreciente culturalmente. Hay, como es sabido, un renacimiento económico, social y cultural en la plena Edad Media, en toda Europa, muy vinculado al auge urbano, y que eso tiene su fin también. Cuando hablo de principio y de fin, como os estáis dando cuenta, estoy hablando de periodos amplísimos, de siglos, ¿no? De siglos, claro. El historiador por ejemplo, en el caso de la Edad Media, o otros periodos más antiguos o menos antiguos, pero también con siglos para estudiar delante, pues no podemos dejar de contemplar, no sé, de otra manera, los cambios que están sucediendo en la época contemporánea. Claro, capitalismo que más de mucho tiempo ya dio por fenecido y en función de las crisis de superproducción que él vivió, pues claro, pues tiene más o menos siglo y medio de existencia, ¿no? Eso, bueno, es poco desde el punto de vista de la larga duración de la historia, que tuvo su origen después de la prehistoria, para entendernos, ¿no? Claro que para un sistema de producción contemporáneo es distinto, ¿no? Porque el desarrollo de las fuerzas productivas hace que la historia se acelere, y este fenómeno lo estamos viviendo ahora con la globalización de una manera más acusada que nunca en el pasado. Pero de todas maneras, los sistemas socioeconómicos suelen tener una vida larga, una transición, como se demostró en el estudio de las transiciones de la antigüedad al feudalismo, puede durar un periodo prolongado. De hecho, hay quien defiende con razón de que tienen aunque no tenga una etiqueta propia desde el punto de vista socioeconómica, históricamente tiene una entidad propia, claro, porque no puedes pensar que los que viven en un periodo histórico tengan en su cabeza una filosofía de la historia que les pueda hacer sentirse incómodos porque están viviendo una época de transición. Esas son elaboraciones teóricas que se hacen normalmente a posteriori. Pero volviendo al tema, plena Edad Media es la plena Edad Feudal y baja Edad Media, siglos XIV y XV, es la crisis del feudalismo. A lo que vamos.
Decíamos que la expansión socioeconómica y tanto de las fuerzas productivas como de unas nuevas relaciones de producción feudales, pues tiene lugar entre el siglo, incluye los siglos XI, XII y XIII. Como veis, está muy vinculado a la evolución del sistema urbano también, pero no debe pasarnos desapercibido que eso viene acompañado naturalmente de una evolución del sistema de relaciones sociales rurales muy importante, que es la formación de los dominios señoriales que en ese tiempo, pues, siendo un sistema, claro, de origen desigual desde el punto de vista social, pero que sin embargo, pues en relación con lo que era la sociedad antes, pues supone un avance social que favorece al conjunto de la población. Esa percepción desaparece a lo largo del siglo XIV. Antes de la peste negra de 1348, que es causa y efecto de la depresión económica del siglo XIV, ya era evidente el agotamiento del sistema de rotaciones, ya no se incluían tierras nuevas para las labores agrícolas, era evidente que se había llegado al límite en el desarrollo demográfico. Hay clara evidencia en la documentación de despoblación en el mundo rural, crisis socioeconómica que resulta agravada y multiplicada por 1000 por un acontecimiento ecológico como es la extensión de la peste negra en 1348, entre 1348 y 1350 en la Europa medieval, provocando una caída dramática de la población y agravando la hambruna que ya, sobre todo en el mundo rural, ya se venía detectando anteriormente, en la primera mitad del siglo XIV. Por lo tanto, retroceso económico, acontecimiento, mortalidad triple, tanto por razones demográficas como por la peste negra, como por la propia hambruna, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una situación catastrófica desde el punto de vista demográfico, que nos hace recordar que la primera fuerza productiva de cualquier sistema económico hasta hace poco es el hombre, ¿no? Y el descenso de los hombres y de las mujeres y de los niños y de la tasa de infertilidad, etcétera, todo eso que han estudiado los colegas demógrafos, vaticina una recesión económica, empleando un término actual de gran envergadura, que a su vez genera una crisis social. Por lo tanto, crisis económica de origen interno, la propia evolución del sistema, y de origen externo, desde el punto de vista ecológico, ¿no? La peste bubónica y su extensión. La peste bubónica, lo sabéis, la transmiten los ratones. La peste bubónica se beneficia de la falta de higiene, de la falta de defensa, de cuerpos exhaustos por el hambre y por las necesidades económicas, y no tiene cura médica en ese momento, y por lo tanto se le combate con supersticiones y medidas paliativas, diríamos en lenguaje actual. Tampoco es un fenómeno como tan alejado de
de nuestro horizonte histórico personal, porque todavía la mal llamada gripe española de 1918 diezmó la población europea, con bastante incidencia en Galicia además. Entonces, en ese sentido, en fin, lo más cerca que tenemos para un fenómeno de esas características de mortalidad catastrófica, naturalmente es el SIDA, pero si veis con qué rapidez se transformó el SIDA en una enfermedad crónica y con qué rapidez los medicamentos preventivos están avanzando todavía hoy, no han llegado a la perfección en ninguno de los casos, ni para la prevención ni para el tratamiento de la enfermedad, pero el impacto emocional que recibimos en sus comienzos, en este momento está bastante atenuado, posibilidad que no existía en la Baja Edad Media. De ahí que la peste afecta a la economía de una manera muy directa y afecta a la vida social, a la vida económica y a las mentalidades colectivas de una manera también muy evidente dentro de esa interrelación, de esa conectividad que siempre estamos buscando con fenómenos históricos que se dan de niveles distintos de la realidad social y de la realidad en general. Por lo tanto, la crisis económica se transforma en crisis social. Probablemente también las luchas sociales, con seguridad, están también en el origen de la propia crisis económica, pero no como un factor determinante claramente. Lo que sí va a ser para lo que sí va a ser determinante para la lucha social a partir de mediados del siglo XIV es para condicionar el resto de la historia, tanto la propia historia económica como la historia política, todo lo relacionado con el poder, y desde luego las mentalidades colectivas afectan extraordinariamente a la historia de la institución no directamente política más importante del occidente medieval, que es la Iglesia. Es muy bonito estudiar la historia de las órdenes monásticas y cómo cambian del eremitismo a las órdenes benedictinas y sucesores que giraron alrededor de grandes dominios señoriales, eso más en Galicia incluso que en otros lugares de la península y de Europa, ¿no? Y cómo ya en la Baja Edad Media pues adquieren auge las órdenes mendicantes, ¿no? Con una vocación de servicio social que les llevaron en ocasiones pues a la lucha social, ¿no? El caso de Savonarola en Italia es sobradamente conocido, pero se da en todos los niveles también, es decir, el monje franciscano y dominico en su origen estaba más cerca del pueblo que sufría los efectos de la crisis que los monjes benitos, incluso cistercienses, que fueron especialmente beneficiosos para la sociedad feudal, porque fueron especialmente productivos en unos dominios señoriales donde más bien los criterios de productividad estaban totalmente fuera de sus estrategias. Entonces, entre eremitas al comienzo de la Edad Media y monjes benedictinos y sucesores en la plena Edad Media, nos encontramos las órdenes mendicantes que se desprendían desde San Francisco y Santo Domingo de todos sus bienes de una manera ritual y espectacular, porque solían provenir, como todo, en lo que tiene de dimensión social, como todo lo que es propio de los movimientos sociales en casi toda la historia, solían provenir de las clases dirigentes y querían vivir la fe y el Evangelio, sobre todo el Evangelio con los más pobres, que se incrementaban exponencialmente al final de la Edad Media. En fin, se instalaban fuera de las ciudades, generalmente, entre otras cosas por un problema de espacio, pero también por las razones a las que venimos
haciendo referencia, y después con los años y las décadas y el paso del tiempo, pues naturalmente construyeron también grandes edificios para la fortuna de nuestro patrimonio histórico. Surgieron otros movimientos, estoy hablando solo de movimientos ortodoxos, pero surgieron movimientos heréticos tratando una y otra vez de recuperar el espíritu fundacional del Evangelio, donde se dice que antes entrará un pobre en el reino de los... Antes entrará un pobre en el reino de los cielos antes de que un rico atraviese el ojo de una aguja o algo parecido. Si alguien lo recuerda en su literalidad, que lo diga. Eso llevó a la Iglesia una y otra vez a volver a sus orígenes evangélicos y al Sermón de la Montaña, y por lo tanto el propio movimiento de la religiosidad popular y de la propia Iglesia institucional pues tiene mucho que ver con esto que aquí hablamos de una alta, una plena y una baja edad media crítica, como todas las crisis, pues pletórica de oportunidades para cambios históricos que pueden ir en un sentido o pueden ir en otro sentido. Por lo tanto, los menores recursos incrementan la lucha social, los conflictos y las revueltas tienen una época dorada, que es la que va de mediados del siglo XIV hasta el final del siglo XV. Y acompañan, y son movimientos de protesta y al mismo tiempo movimientos de reconstrucción. Es decir, que tienen mucho que ver con los cambios que se dan al final de la Edad Media y que originará una nueva época histórica, que es lo que llamamos Edad Moderna. La relación entre economía y sociedad, bueno, insisto, es fácil, menos producción, sobre todo en el mundo rural, menos excedentes para alimentar la clase dirigente. Recordar que en la plena Edad Media, alrededor del siglo XI, se genera un sistema intelectual que va a ser un factor hegemónico en la mentalidad medieval en su conjunto, que es el sistema de los tres órdenes. Creo que ya hablamos en una clase anterior de esto: los que defienden la sociedad, los caballeros, los que rezan porque nuestras almas en el más allá encuentren, en fin, tranquilidad y satisfacción, la Iglesia, y en tercer lugar los productores, los trabajadores, sobre todo los campesinos, que son los que con su trabajo generan un excedente económico que permite que tanto los dos estamentos que constituyen la clase señorial, caballeros y prelados, puedan vivir sin trabajar. Y además no solo eso, sino que puedan tener pues, unos ingresos suficientes para, en primer caso, mantener sus caballeros y sus ejércitos, y en el segundo caso, mantener la Iglesia institucional con todo lo que eso supone. De esos excedentes también salió la mayor parte del patrimonio histórico-cultural que poseemos en la Europa actual, y particularmente rico en Galicia, como bien sabemos. Bueno, pues al haber menos producción, hay menos excedentes. Los campesinos viven debajo del nivel de subsistencia, de ahí el hambre, y paralelamente tienen menos capacidad para pagar sus rentas a los señores eclesiásticos y a los señores laicos. De ahí que se produce una crisis de ingresos señoriales, de la renta señorial, que es respondida por los señores, sobre todo por los señores laicos. Los eclesiásticos tenían menos capacidad para ello, con un incremento a la fuerza de la renta señorial, lo que se llama la violencia señorial. La violencia señorial
teniendo en cuenta que los caballeros por delegación real eran los que administraban justicia cada uno en sus territorios, pues al transformarse el propio administrador de justicia en delincuente, genera una crisis moral y una falta de consenso en la clase señorial dirigente que llevará a grandes revueltas. Llegamos con un modelo perfecto para entender cómo la crisis económica se transforma en crisis social y esta en crisis ética. Es Galicia, el reino de Galicia, en los siglos XIV y XV, y cómo esa falta de apoyo social por parte de la clase señorial lleva a su derrocamiento a través de una insolución popular, en este caso con las banderas y la estructura organizativa de la Santa Hermandad del Reino de Galicia. Entonces, como pasa tantas otras veces en la historia, la clase dominante, que no tiene problemas de subsistencia física por la falta de ingresos, pero sí que tiene el problema de que la falta de ingresos pues, le impide ejercer sus funciones y cubrir sus propias necesidades, donde los hábitos tienen tanta importancia como una fuerza económica. Quiero decir que una casa señorial tiene que mantener todas sus residencias, sus fortalezas y su tren de vida, es decir, una vida de lujo en el vestir y en otros placeres de la vida, y uno no sabe si al final, a la hora de ponerse la armadura y ordenar o dejar que ellos lo hagan a sus soldados que cometan exceso, pues no sabe uno si sus motivaciones que más juega, ¿no? Si lo que más juega es algo que hoy está muy de actualidad, si hablamos del mundo financiero, si lo que más juega es la avaricia, la codicia y el afán de mantener un tren de vida que no tiene límite en cuanto a buscar a través de unos ingresos excesivos un tren de vida, o también la propia existencia de su familia y de su prestigio y de la casa señorial que ese señor tiene. Porque claro, esto, tal como lo expliqué hasta ahora, es muy sencillo porque estamos explicándolo desde el punto de vista de la importancia histórica de los conflictos verticales, los de abajo contra los de arriba, los de arriba contra los de abajo, pero no se puede entender la situación de la clase señorial, de la clase inmobiliaria, sin hacer referencia a los conflictos horizontales, es decir, a la guerra de bandos, es decir, a la guerra de los señores entre sí por el control de los vasallos y los territorios. Porque claro, la crisis de ingresos, de rentas, genera un doble fenómeno conflictivo. Y cuando haga falta lo haremos ver. Uno es, por un lado, la confrontación con los vasallos, que no se dejarán sobreexplotar, ¿no? Considerando que su propia situación como productores es inferior a la que existía en épocas pasadas. Y la otra línea de conflicto era con otros caballeros contra los que peleaban y luchaban en esa guerrilla feudal entre señores tan características de la Baja Edad Media por el control de territorios y de vasallos. Cuando las rentas bajan, el control de territorios y de personas que pagan rentas y de vasallos, pues se hace muy importante, ¿no? Entonces hay una lucha entre sí, y en esa lucha entre nobles y entre casas nobles y entre caballeros, etcétera, pues a veces
tienen como resultado la muerte de un caballero y tienen como resultado la desaparición de un linaje y una casa señorial y la absorción por parte de otra, todo un fenómeno que incluso yo diría que es más cotidiano a la hora de entender la evolución de la nobleza que la propia confrontación con los vasallos, con los de abajo, que suele tener unos caracteres menos cotidianos. También es cierto que cuando esa confrontación se da con unas consecuencias, como vamos a ver en Galicia a lo largo del siglo XV, bastante negativas para la propia clase señorial. Sin embargo, que están acostumbrados a la pelea continua entre unos y otros por los territorios y los vasallos, que era un fenómeno diario antes de la revuelta hermandiña, y una vez terminado el poder hermandiño volverán otra vez a sus propios fueros hasta que interviene poniendo orden el Estado. Por lo tanto, volviendo al siglo XIV y al siglo XV, mejor dicho, a la mitad del siglo XIV y al siglo XV, pues nos queda explicar con algo de detalle un fenómeno que podemos llamar de refeudalización que tiene lugar en la Baja Edad Media. Lo vamos a concretar en los lugares que son más próximos al tema que nos ocupa, en Galicia y en la Corona de Castilla y León, y si acaso comparar algo con la Corona de Aragón, sobre todo con Cataluña. Por lo que dije anteriormente, la crisis de ingresos y de rentas lleva a un incremento de la violencia internobiliaria por un lado y a un incremento de las presiones sobre los vasallos por el otro, que se puede llamar una especie de refeudalización que genera cambios internos dentro de la nobleza. Salvador de Moxó lo explicó el cambio, le llamó nueva nobleza a la que surge en los años 80 del siglo XIV en Castilla, una vez finaliza la guerra trastámara. La guerra trastámara, desde finales de los años 70 hasta bien avanzado en los años 80 del siglo XIV, tiene lugar en la Corona de Castilla. Galicia juega un papel muy importante en esta guerra entre dos sectores de la nobleza que apoyaban cada uno a un rey distinto y que tenían proyectos, como diríamos hoy, de tipo sociopolítico distinto para la crisis, que independientemente del grado de conciencia que ellos tuvieran, nosotros sabemos, venía originada por la crisis socioeconómica de la que estamos hablando y que tiene, digamos, su punto culminante o su punto inicial más sobresaliente en la peste de 1348. Me refiero a la guerra entre los partidarios de Pedro I y de Enrique II. Pedro I, que tenía el apoyo de Portugal aquí en Galicia y de las ciudades, era, diríamos, un monarca más partidario por mantener el statu quo de la monarquía anterior a la crisis, que era un statu quo donde la monarquía adoptaba una posición de equilibrio entre las clases sociales y defendía el interés de la nobleza, digamos, con un rostro amable. Por eso las ciudades, que eran ya en ese momento la punta de lanza, digamos, de lo más avanzado de la sociedad feudal, apoyaban a Pedro I, que perdió la guerra civil con Enrique II Trastámara, por eso se llama la guerra Trastámara, por eso se llama la nueva nobleza, la nobleza Trastámara, donde Enrique II era, digamos, el exponente, el representante del sector más
arisco, más agresivo de la nobleza castellana. Eso, en el caso de Castilla y León, estudió Salvador de Mosso, y en el caso del cambio de la vieja a la nueva nobleza en la segunda mitad del siglo XIV en Galicia, lo estudió el padre José García Oro, que fue profesor hasta hace poco de nuestra facultad del área de paleografía, como ya sabemos. Por lo tanto, para crear nuevas reglas de funcionamiento de la sociedad feudal que permitieran un incremento de la servidumbre, pues es necesario una nueva nobleza. El cambio es tan evidente que cambian incluso los linajes que predominan en la nobleza gallega de la segunda mitad del siglo XIV de una manera muy sencilla, ¿no? Bueno, los que perdieron la guerra civil son sustituidos y expropiados por los que ganaron la guerra civil. Esto segundo son las mercedes enriqueñas, pues verán a través de donaciones y concesiones reales muy incrementados su patrimonio y generarán nuevos linajes que darán lugar a esa oligarquía nobiliaria con la que se enfrentarán casi un siglo después los irmandiños. Eso más o menos está estudiado ya con detalle y es, desde el punto de vista de una historianista, muy interesante porque se ve cómo la historia política, en su vertiente militar, la historia militar juega un papel muy importante en la refundación, digamos, de la nobleza, es decir, en los cambios que se producen dentro de la clase dirigente. Que en Galicia, además, tuvieron una dimensión que no existe tan claramente en el resto, yo me atrevería a decir, de la península. Me explico. La fracción hegemónica dentro de la clase señorial en Galicia, desde el siglo XII, desde la plena Edad Media, del siglo XI y XII, es la Iglesia. Quiero decir que la Iglesia, durante la plena Edad Media, se convierte, los señores eclesiásticos se convierten en la parte de la clase señorial más potente en términos económicos, sociales, políticos y culturales. Eso es un fenómeno temprano, lo sabemos porque en el siglo XII Diego Gelmírez, el primer arzobispo de Santiago, es ya la cabeza visible de la clase señorial gallega. Y eso se ve reforzado por una iglesia monacal muy avanzada por su tiempo. Ya hice referencia antes al monacato cisterciense, pero también puedo dar otra referencia, es decir, los primeros foros datan, si no me equivoco, del siglo XIII. El foro, a diferencia de la relación feudal clásica entre vasallo y señor, pues suponía una enorme ventaja para el campesino dependiente, porque el campesino tenía que firmar un contrato con el señor por unas tierras, a veces una casa, si eran campesinos caseiros, etcétera, que recibían y pagaban una renta por lo que recibía. Incluía también pues, herramientas, etcétera, ¿no? Mientras que la relación feudal clásica no era bilateral, no era de tipo contractual, porque eso es un fenómeno, aunque se desarrolla en el siglo XIII, es un fenómeno muy moderno, es decir, los foros en Galicia subsisten como relación contractual fundamental en el campo gallego hasta avanzado el siglo, hasta que desaparecen bien avanzado el siglo XX. Es decir, es un contrato de tipo moderno. Claro que es cierto que en los contratos de foro medievales hay una cláusula de vasallaje, donde el forero estaba obligado a determinados servicios al señor. Pero no era lo fundamental era el contrato entre las partes, donde además todavía era más avanzado, la mujer figuraba, no solamente los hombres, en la firma del contrato. Eso fue una iniciativa monacal que dio, si se me permite el
término, claro, no aplicable a la época, una gran modernidad a la estructura socioeconómica que giraba alrededor de monasterios e incluso de catedrales. Entonces, ¿qué pasa? Que decía, por si no acaba el razonamiento anterior, que la relación feudal clásica entre campesino, dependiente y señores de otro tipo es, decía, unilateral. Es decir, por el hecho de vivir en la jurisdicción tienes que pagar al señor una serie de rentas bastante variadas, anuales normalmente por motivos muy diversos. Por si moría la voluptuosa, por si moría un familiar o simplemente una simple renta anual que al final se hacía cuantiosa y no se reducía, como sabéis, a rentar productos, sino que incluía también servicio en trabajo y servicio militar y otro. Entonces era una renta desnuda, diríamos, es decir, el señor que tiene jurisdicción en su territorio, por la administración de ese territorio cobra una renta de manera que él se desentiende de las condiciones de producción del propio campesino. Esto muy distinto del caso de los foros. Por lo tanto, aquí tenemos una iglesia que en primer lugar fue muy beneficiada por la monarquía desde los comienzos, sobre todo desde los comienzos de la monarquía asturiana, desde el descubrimiento, mejor dicho, de la invención del sepulcro del apóstol Santiago de Compostela. Eso favoreció a la iglesia de Santiago, al territorio de la iglesia de Santiago de Compostela, que acabó siendo al final de la Edad Media el mayor señorío feudal de Galicia, con una ocupación del territorio gallego del Reino de Galicia, del territorio del Reino de Galicia, de más de la mitad del territorio, ¿no? Pero eso como un fenómeno, digamos, más espectacular, pero también hay que decir que los monasterios y las iglesias episcopales, incluso las iglesias parroquiales, se beneficiaron de una especial predilección de la monarquía y después un bien hacer de los propios prelados y abades, todo hay que decirlo, y una capacidad de, a través del Camino de Santiago, de recibir el influjo positivo de las órdenes monásticas europeas. Existe, es un buen ejemplo, pero no único, que permitieron, en fin, una economía basada en el poder de la Iglesia que, bueno, con un consenso muy grande. Es la época también de cristianización plena de la sociedad gallega, que se convirtió en un obstáculo para la nueva nobleza trastamarista una vez que se inicia la crisis genera la guerra civil también, como conflicto horizontal, y el resultado no podía ser de otra manera de la guerra civil, pues va en el camino de un cambio de linajes y de personas en la clase dirigente que adoptan una actitud más agresiva, pero no creáis que solamente hacia sus dependientes, sino en primer lugar hacia la Iglesia. La Iglesia es expropiada, claramente, en el momento de la revuelta hermandiña, prácticamente, bien por la vía de encomienda o por la vía de expropiación simple, la mayor parte de los monasterios y de las iglesias, o la totalidad, casi estaba en manos ya de los señores laicos, y estos, tanto en los antiguos territorios de jurisdicción eclesiástica como en los suyos propios, pues incrementan la presión señorial sobre los dependientes y engendran un sistema de fortalezas que acabará cubriendo toda Galicia como base coactiva para su poder sobre el resto de la sociedad. Bueno, podríamos hablar de la segunda servidumbre en Cataluña, que llevará a la sentencia de Guadalupe, que pone fin a la servidumbre de los payeses de Remensa, pero habrá ocasiones para el tiempo que tenemos. Solamente decir que esta crisis económica, que lleva a una crisis social y a una crisis de violencia bastante fuerte, tanto entre los señores como entre los señores y los campesinos. Naturalmente todo esto viene acompañado de una serie de conflictos y de pequeñas revueltas que algo analizaremos en una lección
posterior. Toda esta crisis económica lleva a una crisis social y a una crisis política. Simplemente la violencia lleva, ya lo dije, a un descenso de prestigio, a una pérdida de prestigio por parte de la clase nobiliaria en su conjunto, en ese momento gobernada por los señores de la fortaleza, con una oligarquía nobiliaria bastante agresiva, y a una pérdida de poder subsiguientemente, porque el poder ejercido por la fuerza siempre es más provisional que un poder ejercido por el consenso. Normalmente ambos aspectos, fuerza y consenso, suelen estar presentes en el ejercicio del poder a lo largo de la historia, pero en este caso lo que podía haber de consenso en el apoyo a la clase dirigente señorial se transforma en disenso y por lo tanto a la necesidad por parte de esa clase dirigente más oligarquizada, a la necesidad de ejercer la violencia para seguir manteniéndose en el poder. Una clase así, muy dividida entre sí, muy cuestionada por los vasallos, es lo que facilitará la emergencia a finales del siglo XV de un nuevo tipo de monarquía que además va a disponer de un apoyo popular que no es, quizás en el Reino de Galicia incluso está más claro que en otro lado por tener un origen revolucionario en el gran levantamiento de 1467. Con gran gusto ya Enrique IV gira hacia una función arbitral de la nobleza de una manera bastante evidente si consideramos el cambio de su actitud entre la primera revuelta que se hizo utilizando la organización de la hermandad en las tierras de Andrade en 1431, donde él ayudó a la represión militar de esa revuelta, y la actitud que adopta, no sin muchas dudas y vacilaciones, en 1467, 30 años después, 36 años después, con la actitud hacia la Santa Hermandad de Reina de Galicia, que además le era fiel políticamente, y consiguen obtener de él una aceptación por parte del poder soberano del monarca de la justeza de los ahorcamientos en la primavera de 1467. Por lo tanto, crisis económica, crisis social, cambios en la clase dirigente y cambios en el poder político que acaba siendo asumido por el Estado, que recupera para sí las tres funciones del poder político en la época medieval: la función de justicia, de ahí la creación de la Audiencia de Galicia en 1480 en Galicia, la función fiscal, que era, no digo que irrelevante, pero casi irrelevante en la Galicia del siglo XV, y que pasa a ser, ya con los reyes católicos, la renta, poco a poco la renta más importante que tenían que pagar los vasallos. Y la tercera función es la función militar. Alrededor de la guerra de Granada ya se genera una especie de ejército permanente de origen señorial, pero donde ya los reyes católicos avanzan en la idea de no depender de cada señor para constituir un ejército cuando lo necesita. Claro, en aquel momento todavía para terminar la llamada Reconquista y conquistar Granada, y después los sucesores de la Casa de Austria para generar un imperio fuera de las fronteras peninsulares. Tanto crisis económica, crisis social, crisis política y protagonismo de los de abajo, muy importante en esa época a través de los conflictos y de la revuelta. Nada más y hasta la semana que viene.